Descubierto un maletín de dinero. La increíble transformación de una viuda que cambió su destino. El polvo danzaba en el aire al abrir aquel armario que llevaba cerrado meses. Rosa, madre soltera de 2 niños, se enfrentaba a la tristeza palpable que la envolvía desde que su esposo, el faro de su vida, partió sin aviso. Entre las pertenencias de él, encontró un maletín cubierto de recuerdos. Con manos temblorosas, lo abrió, revelando un montón de billetes que nunca imaginó poseer. La incredulidad se mezcló con la angustia. ¿Qué hacer con ese hallazgo inesperado? Con un sueldo de maestra que apenas cubría lo básico, el aire se llenó de desesperanza y esperanza al mismo tiempo. El dilema que la acechaba le robaba el aliento. El dinero podía resolver sus problemas inmediatos, la renta, la escuela de los niños, la comida. Pero cada billete parecía susurrarle el recuerdo de su esposo, su risa, sus ideales, su consecuencia. ¿Era esta una solución digna? Rosa sentía que el peso de su legado, de sus principios familiares, la abrumaban. Dudar la llenaba de malestar, la mente se aceleraba con pensamientos contradictorios. ¿Sería un engaño a sí misma pensar que podía usar ese dinero sin manchar la memoria que había querido honrar? Esa noche, la inquietud la llevó a dar un paseo, en busca de respuesta, encontrándose con doña Elena. La anciana, siempre cuidando de los suyos, le habló con la sabiduría de los años. Rosa, la verdadera riqueza está en lo que dejamos, no en lo que tenemos. Tu esposo no desearía que cayeras en la trampa del dinero. Las palabras reverberaron en su ser. Consciente de la validez de sus consejos, se encontró en una encrucijada emocional. ¿Dónde quedaba el balance entre ser responsable con sus hijos y honrar valores de amor y dignidad? Mientras la ansiedad crecía, una chispa de creatividad empezó a fluir en su interior. Cavó en los recuerdos de su juventud, cuando la pintura era su refugio. Y así, la paleta de colores comenzó a mezclarse con su dolor. Pasaba las horas en su pequeño rincón, transformando su tristeza en arte. Pero cada pincelada evadía la inminencia de un conflicto en el pueblo, una injusticia que asediaba a la comunidad. Su arte se comenzó a convertir en una llamada a las emociones ocultas que compartía con sus vecinos, llenas de vibrante dolor y necesidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión se intensificaba. Rosa luchaba con este nuevo camino que empezaba a trazar, cautivada por la idea de utilizar su talento para alzar la voz en medio de la tormenta de conflictos. Sin embargo, cada día que pasaba, el recuerdo de su esposo vigilaba su elección. ¿Era correcto usurpar su memoria por un destello de autonomía y deseo? La presión aumentaba. Con el juicio a la vista, la lucha entre seguir su instinto artístico y cumplir el legado de su esposo la mantenía despierta cada noche. Rosa se sintió atrapada en un laberinto emocional, con cada decisión como un rompecabezas cuya solución parecía inalcanzable. ¿Accedería a las tentaciones del dinero o dejaría que su arte hablara por ella? La respiración se volvió más irregular a cada momento mientras un temor profundo se enredaba en su corazón. La presentación de su arte no solo podría ser una reflexión de su dolor, sino una herramienta en la lucha por la justicia. Pero, ¿a qué costo? La incertidumbre era su compañera inseparable, mientras el destino de su vida y de sus sueños pendía de un hilo. El día siguiente se presentó con un cielo grisáceo que parecía reflejar su ánimo interior. Rosa se sumergió en las preocupaciones cotidianas, las manos temblorosas al preparar el desayuno de sus hijos. La rutina, aunque disfuncional, ofrecía un refugio del caos que habitaba su mente.
Sin embargo, no podía evitar que los pensamientos sobre el maletín contradijeran la normalidad de sus acciones. Cada cucharada de avena se convertía en un recordatorio del dinero oculto, un dilema fresco que la perseguía como una sombra. Al llegar a la escuela, el timbre sonó y las voces de sus alumnos la envolvieron, pero su mente estaba nublada. Se sentía como un barco a la deriva, dispuesta a zarpar hacia un horizonte desconocido. Rosa comenzó a dar clases, pero las miradas curiosas de los pequeños, llenas de inocencia, la anclaron a la realidad de su rol como madre. Era consciente de que debía ser su modelo a seguir, un pilar de fortaleza y valores, y sin embargo, el peligroso susurro del dinero la acechaba. Durante el receso, se encontró con su colega Clara, quien notó su inquietud. «Rosa, algo te preocupa, noto que no eres la misma», le dijo con voz suave. El corazón de Rosa latió más rápido. La verdad estaba a pocos pasos de caer de sus labios, pero el miedo a ser juzgada la detuvo. No se sentía preparada para desnudarse ante la comprensión ajena. Mientras se despejaba la mente al aire libre, una idea inusual surgió. Y sí, en lugar de ocultarse tras la sombra del legado de su esposo, comenzara a explorar su propio camino, uno donde pudiera entrelazar el arte con su realidad. Empezaría a observar la vida desde una nueva perspectiva, donde el dolor podría transformarse en algo que nutriera su espíritu y el de sus hijos. Entonces reflexionó sobre cómo podría utilizar su arte para darle voz a su lucha interna y a la injusticia que comenzaba a observar en su entorno. Pero, ¿a qué costo? La incertidumbre era su compañera inseparable, mientras el destino de su vida y de sus sueños pendía de un hilo. Las siguientes semanas la encontraron sumida en un proceso de transformación. Las noches se convirtieron en lienzos de intensidad creativa. Su pintura evolucionó hacia obras llenas de emociones crudas, de la lucha entre la necesidad y los principios. Por primera vez, Rosa no se sentía culpable al mezclar esos colores. En su tristeza, vio las posibilidades de conectar a otros a través de un relato que compartiera su dolor y esperanza. Decidió presentar sus obras en una pequeña exposición, en el salón de la escuela. La idea solo brotaba en su interior, pero la inseguridad la atormentaba. La obra se convertiría en una plataforma no solo para expresar su duelo, sino para señalar las injusticias que pasaban desapercibidas en la vida cotidiana de sus compañeros. Tenía que enfrentarse a su sed de reconocimiento y, al mismo tiempo, a la crítica que recaería sobre ella. Mientras preparaba las piezas, la ansiedad la inmovilizó una vez más. ¿Y si el juicio era adverso? Su mente giraba en torno al miedo al rechazo. Pero en cada trazo de la pintura halló un eco de valentía. Era el momento de tomar el control, de no permitir que el eco del dinero la ahogara en culpa. La pintura podría cambiar su narrativa, representaría su verdad. El día de la exposición llegó, y con él una combinación de nervios y entusiasmo. Cada persona que ingresaba al salón activaba una parte de sus miedos. ¿Qué pensarían de ella? ¿De su arte? Mientras sus manos sudaban por la incertidumbre, una voz interior la instaba a seguir adelante. Sin embargo, cuando por fin comenzó la presentación, vio a un antiguo conocido, un rostro que había tratado de olvidar. Su propia historia, tan entrelazada con su destino, irrumpe de forma inesperada en el momento más delicado. La conexión entre su pasado y presente amenazaba su determinación. El corazón de Rosa latió violentamente. Ese rostro desencadenaba una montaña rusa de emociones, un recordatorio de cómo el pasado puede reverberar en el presente. Aquel momento podría ser decisivo. Tendría que enfrentarse a la sombra de su pasado o dejar que su arte hablara por ella. ¿Tendría el valor para desafiar a su historia y salir fortalecida? Mientras sus ojos se fijaban en esa figura familiar, comprendió que ya no podía dar un paso atrás. La verdadera transformación estaba a punto de comenzar, y con ella la necesidad de enfrentar lo que había estado escondido durante tanto tiempo. Rosa sintió cómo la respiración se le entrecortaba al dirigir su mirada hacia el rostro que había marcado su vida de tantas maneras.
Recordó aquellos días de desamor y decepción, la lucha por salir adelante tras la muerte de su esposo y la necesidad urgente de proteger a sus hijos. Sin embargo, ahora era diferente. Había pasado semanas preparándose para este momento, transformando su dolor en arte, y no iba a dejar que su pasado apagara la luz que acababa de encender. «Rosa», susurró la voz familiar que una vez más la metió en la espiral de sus propios recuerdos. Se trataba de Javier, su exnovio, un hombre antagónico que había sido parte de su vida antes de perder el rumbo. Había sido una etapa marcada por conflictos y promesas rotas, y la presencia de Javier provocaba que sus viejas inseguridades resurgieran con fuerza. Sin embargo, en lugar de retraerse, algo en su interior comenzó a levantarse. El centro de la habitación comenzó a distanciarse mientras sentía que las miradas de sus compañeros se apilaban sobre ella. Un impulso de defensa creció en su pecho, empujándola a despejar la niebla que había invadido su mente. Rosa comprendió que ese era el instante en el que debía demostrar no solo su calidad como artista, sino su capacidad para enfrentar sus temores. La exposición no solo era sobre sus obras, se trataba de reconocer su propia voz. A medida que avanzaba con la presentación, cada palabra que pronunciaba se sentía como un paso hacia su nuevo yo. Hablar sobre su arte le permitió compartir su lucha, sus miedos y su nuevo propósito. La interacción con el público, el intercambio de miradas, la conexión palpable con sus compañeros manuscritos de vida, la impulsó a seguir adelante. Su pintura era el retrato de un recorrido personal lleno de heridas, pero también de resiliencia. Mientras contaba la historia de su obra más impactante, sintió un destello de liberación. Los colores en el lienzo eran metáforas de sus emociones, desde el azul profundo de la tristeza hasta el dorado destello de la esperanza. La dinámica del momento la llevó a revelar una verdad que había estado oculta por demasiado tiempo. Que en la vida se pueden encontrar caminos inesperados incluso a partir de los momentos más oscuros. Pero esa sorpresa no venía sola. La audiencia, que al principio parecía un ente ajeno, comenzó a atraerla con sus miradas. Rosa notó que no era solo ella la que luchaba. Había otros enfrentando sus propios demonios. Aquello la motivó a profundizar, a salir del avatar del dolor y transformarse en un faro. Sin embargo, la llegada de Javier se mantuvo como un recordatorio sutil y presente de lo que había querido dejar atrás. Sus ojos, fijados en ella, se tornaron en una especie de juicio silencioso, cuestionando todo lo que había construido desde su partida. ¿Cuál sería su reacción al ver cómo se había reinventado? La inseguridad se coló entre los hilos de su valentía, volviendo a encender la llama de la duda. Poco a poco, la emoción se fue convirtiendo en determinación. Bien sabía que no podía permitir que la sombra de su pasado nublara su presente y su futuro. Si había algo que había aprendido, era que la vida es un lienzo en blanco, uno que debe ser pintado con valentía, y ella había decidido que el color predominante sería la autenticidad. Al finalizar la presentación, un aplauso cálido y sincero ecoó en el salón, batallando con sus temores como un manto protector. Cuando la audiencia comenzó a dispersarse, Rosa se sintió diferente, renovada posiblemente. Había logrado expresar no solo su arte, sino su historia, su verdad. Mientras recogía sus obras, pudo sentir la mirada de Javier aún en su espalda. Volteó, preparada para enfrentar cualquier cosa que él pudiera decir. Su historia no la definiría más. Estaba lista para confrontarlo y despedirse de los fantasmas que había dejado en el camino. ¿Sería capaz de abrir la puerta a una conversación sincera, o el pasado seguiría marcando su rumbo? El futuro se veía incierto, pero cada paso que daba la empujaba hacia adelante, hacia la ruptura de esas cadenas que la habían mantenido atrapada. En su corazón, la transformación personal comenzaba a tomar forma, y ese instante era solo el principio de una nueva jornada. La pregunta que se cernía ahora sobre Rosa era, ¿dónde la llevaría esta nueva dirección? Rosa respiró hondo y se giró hacia Javier, con cada latido de su corazón resonando en un eco de incertidumbre. Estaba decidida a no dejar que su historia la definiera, pero la tensión entre ellos era palpable.
Mientras su mente se debatía entre lo que había sido y lo que podía ser, pudo ver en los ojos de Javier un destello de sorpresa, quizás incluso admiración. «Rosa», comenzó él, su voz cargada de una mezcla de nostalgia y un vacío que compitió con su orgullo. Ella no quería más lágrimas ni ataduras, había sobrevivido y, en ese proceso, había encontrado la medida de su fuerza. Se enfrentó a Javier no como la mujer rota que había sido, sino como la artista que había reinventado su vida a través de cada pincelada de su arte. «¿Qué te trae de vuelta?», preguntó, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. Era un desafío disfrazado de curiosidad, una invitación a compartir su verdad. Javier, con su presencia imponente, parecía un recordatorio de los tiempos difíciles, pero Rosa se sintió renovada y dispuesta a zambullirse en lo desconocido una vez más. A medida que la conversación avanzaba, sus palabras comenzaron a fluir, revelando no solo la herida que había dejado su partida, sino también los aprendizajes que había cosechado. Sin saberlo, cada frase era una pintura en sí misma, un retrato de su evolución. Habló sobre los días en que se sintió perdida, el momento exacto en que encontró su voz y cómo había comenzado a pintar su vida desde una nueva perspectiva. Javier la escuchaba, con la mirada fija, como si tratara de capturar cada palabra y generar un cambio en su percepción. «Me alegra que hayas encontrado lo que te apasiona», dijo finalmente, su voz más suave. Pero, a pesar de su tono conciliador, Rosa supo que la historia entre ellos no acabaría ahí. Javier representaba la última capa de piel que debía despegar para sanarse por completo. Después de esa conversación intensa, se sintió ligera, pero también vulnerada. Sin embargo, su creciente confianza no le permitía dejarse llevar por la nostalgia. Tenía a sus hijos a quienes cuidar y una carrera que estaba comenzando a florecer. Comenzó a pensar en cómo podía expandir su arte, compartir su historia y, al mismo tiempo, proporcionar a sus hijos el futuro que merecían. Decidida a cruzar nuevas fronteras, Rosa se dedicó a explorar más allá de sus límites. Se inscribió en talleres de arte, aprendiendo todo lo que podía sobre nuevas técnicas y estilos. Este proceso no solo le suministró habilidades técnicas, sino que le ayudó a enfocarse en su crecimiento interno. Cada clase era un terreno fértil donde podía sembrar nuevas ideas y recolectar sus propias experiencias. A medida que se adentraba en este nuevo mundo, Rosa también buscaba oportunidades para exhibir su trabajo. Dentro de ella crecía la visibilidad y la ambición de ser escuchada. Vio la posibilidad de compartir su viaje con otras mujeres que habían recorrido sendas similares. Un grupo de apoyo para artistas mujeres emergentes en su comunidad parecía una idea poderosa, un espacio donde pudieran encontrarse sus voces. Imaginó sesiones en las que podrían inspirarse mutuamente y desafiar las normas que las habían limitado. El desafío era grande y la incertidumbre de lo que podría surgir le provocaba una mezcla de ansiedad y emoción. En el fondo, sabía que esto significaba salir de su zona de confort una vez más. Decidió poner en marcha su plan, pero antes pensó en el impacto que esta nueva etapa tendría en sus hijos. Una noche, mientras estos dormían, se sentó frente a su lienzo. Los colores brillantes que había usado en su última obra eran ahora representaciones alegóricas de sus sueños. Y con cada trazo sentía que la valentía comenzaba a cegar las dudas. Cada color en el lienzo reflejaba no solo su historia, sino su lucha diaria. Fue entonces que se dio cuenta de una verdad evidente. Una mujer empoderada podía ser el faro no solo para sí misma, sino también para sus hijos. Mientras la pintura tomaba forma, entendió que estaba a punto de desatar una tormenta creativa. Pero la pregunta seguía acechando su mente. ¿Podría realmente crear un espacio donde su voz fuera relevante y poderosa y al mismo tiempo guiar a sus hijos en dirección a un futuro más brillante? La verdad era que ahora, más que nunca, la vida le ofrecía posibilidades interminables, y el momento de decidir era inminente.
Las primeras luces del amanecer se filtraban por la ventana, mientras Rosa se despertaba con una mezcla de determinación y ese renovado sentido de propósito que había cultivado en las últimas semanas. La noche anterior, su lienzo aún presentaba la obra inacabada, que, en su mente, encapsulaba no solo su viaje personal, sino también su anhelo de inspirar a otros. Ese día se propuso concretar su idea del grupo de apoyo para artistas emergentes. Quería que más mujeres sintieran la fuerza que había encontrado, y pensó que esa conexión podría ser el primer paso hacia el cambio. Con cada palabra que esbozaba en una hoja de papel, su confianza se afianzaba. Imaginaba un grupo vibrante de mujeres creativas, compartiendo experiencias, técnicas y desafíos. El esbozo del plan iba tomando forma: 4 reuniones al mes, cada una centrada en un tema que enriqueciera la práctica artística y la autoestima. Mientras pulsaba el bolígrafo sobre la hoja, una frase sobresalió, resonando en su interior: la vida es una obra de arte. Con esa premisa, decidida a marcar la diferencia, se dirigió a la biblioteca local. Ya no era solo un lugar de refugio, para ella era un espacio que podía convertirse en el escenario de su nueva misión. Había contactado a varias mujeres artistas a través de redes sociales, y la biblioteca parecía ser el lugar adecuado para llevar a cabo las primeras reuniones. El primer encuentro fue un cúmulo de emociones. Rosa recordaba la ansiedad que había sentido al abrir la sesión, rodeada de desconocidas con historias que, al igual que la suya, estaban repletas de sufrimiento y resiliencia. Al principio hubo entusiasmo, pero también incertidumbre. Cada historia compartida era un espejo que reflejaba la lucha y la esperanza. Rosa, después de escuchar a las demás, tomó la palabra. Cada una de nosotras tiene algo que aportar, dijo, el impulso empoderador presente en su voz. Hoy no solo compartimos nuestras historias, sino que comenzamos a construir un espacio seguro para que florezcan nuestras voces. Fue en ese momento, rodeada de mujeres que mostraban sus vulnerabilidades, que Rosa se dio cuenta de la capacidad que tenía para inspirar. La primera sesión no solo había sido un éxito, había sembrado la semilla de algo grande. Las mujeres se ofrecieron a regresar, a colaborar entre sí y a apoyarse en sus respectivas trayectorias artísticas. La energía del grupo comenzó a fluir y el impacto fue inmediato en su propio trabajo. En cuestión de días, Rosa se sintió revitalizada, implantando en su pintura la esencia de cada historia compartida. Sin embargo, no todo era perfecto. A pesar del crecimiento colectivo, en su interior bullía una inquietud. La figura de Javier seguía acechando sus pensamientos. Había momentos en que su presencia en el grupo la hacía retroceder a tiempos dolorosos. Pero con cada encuentro, esa pérdida se transformaba en una fortaleza. Rosa empezaba a entender que el pasado podría ser un lienzo desde el cual crear nuevas imágenes, no un velo que la limitara. Mientras la semana avanzaba y con el grupo estableciéndose como un espacio de transformación, Rosa empezó a trabajar en una nueva serie de obras que incorporaría esos relatos. El sol brillaba en su estudio, donde una vez había sentido la soledad y ahora reinaba la cooperación y la voz femenina. Eran colores vibrantes, pero también sombras que narraban tanto su dolor como su resiliencia. Pero una sensación de inquietud no la abandonaba. Una tarde, mientras organizaba sus materiales, un sonido sordo resonó en el fondo de su armario. La curiosidad se apoderó de ella, y al abrir la puerta encontró un antiguo maletín. Al abrirlo, un destello metálico acompañó una serie de billetes apilados y polvorientos. La revelación era impactante. ¿De dónde venía ese dinero? ¿Era un legado de su esposo o quizás un recordatorio de un pasado que había intentado dejar atrás? La pregunta surgió con fuerza. ¿Qué haría con ello? Con el corazón palpitante, Rosa cerró el maletín, sintiendo que este descubrimiento podría cambiarlo todo. Había llegado el momento de tomar decisiones. La próxima semana se vislumbraba como un punto de inflexión, donde no solo su arte, sino su futuro se definiría en función de aquella revelación inesperada.
¿Se atrevería a explorar esas posibilidades pese al miedo que le generaba? La incertidumbre la llevó a una conclusión. La vida, al igual que su arte, podía ser transformadora y llena de sorpresas. La luz del día se filtraba suavemente a través de la ventana, dibujando patrones en el suelo del estudio de Rosa. Ella se sentó frente a su mesa de trabajo, el maletín antiguo y polvoriento aún pesando en su mente. Las fragancias de pintura y disolventes llenaban el aire, pero su atención estaba atrapada en los billetes que había encontrado. Un hallazgo que parecía abrir una puerta a un futuro incierto y prometedor. Cada vez que su mirada se deslizaba hacia el maletín, la inquietud subía un escalón más. Había algo en ese dinero que la desafiaba a confrontar sus propios miedos y sueños. ¿Sería un medio para un nuevo comienzo? ¿O la conexión con un pasado que había querido dejar atrás? En la soledad de su estudio, la pregunta resonó con fuerza. Con un impulso casi instintivo, decidió que el mejor camino sería explorar las posibilidades. Poco a poco, Rosa empezó a trazar un plan. Sabía que necesitaría un enfoque práctico, así que dedicó un cuaderno a organizar sus pensamientos. Una hoja para anotar gastos, otra para listar los materiales que deseaba comprar, y una tercera para proyectos que anhelaba realizar. La emoción crecía dentro de ella a medida que los conceptos comenzaban a tomar forma. ¿Podría el dinero del maletín significar la oportunidad de exhibir su arte por primera vez? Durante la siguiente semana, cada reunión del grupo se convirtió en un espacio donde Rosa compartía no solo su propia evolución, sino la chispa de inspiración generada por su descubrimiento. Contó con valentía a sus compañeras sobre el legado encontrado, tratando de que no se notara el sudor frío que le corría por la frente. Mientras las mujeres conversaban sobre cómo usar los recursos para expandir sus habilidades, Rosa sentía que el peso de la incertidumbre comenzaba a desvanecerse. Con cada intercambio, su visión se afianzaba. Hubo una conversación en particular que la tocó profundamente. Una de las artistas, Clara, se sinceró sobre sus luchas financieras y la falta de apoyo para seguir creando. Rosa oyó su historia y una conexión fluyó entre ellas. La idea de organizar un evento colectivo, una exposición donde cada artista pudiera mostrar su trabajo, comenzó a tomar fuerza, uniendo la ambición personal con la de sus compañeras. El tiempo pasaba y el grupo de mujeres se volvía cada vez más coachado y decidido. Rosa, sintiendo su poder, decidió arriesgarse a invertir parte del dinero del maletín en materiales de calidad para la exhibición. La emoción de dar el salto se entrelazaba con la ansiedad de tomar decisiones arriesgadas. El arte necesita riesgo, pensó, mientras se sentaba con su cuaderno haciendo cálculos para garantizar que todo encajara. Los días pasaban y el evento se proyectaba como un reflejo de su crecimiento. Pero aquella exposición no era solo una oportunidad para mostrar su arte, era su forma de reconciliarse con el dolor y la esperanza. Mientras pintaba cada obra, cada trazo se convertía en una forma de transformar el pasado en futuro. Sin embargo, mientras se acercaba la fecha de la exhibición, una sombra persistente se alzaba de nuevo en su interior. La pregunta sobre la procedencia de ese dinero no podía desvanecerse por completo. Sintió que se enfrentaba a dos mundos, el de la promesa de un nuevo comienzo y el de un pasado que no podía ignorar. ¿Estaba debilitándose su autenticidad al utilizar dinero del maletín? Mientras un torrente de dudas emergía, Rosa se enfrentaba a la necesidad de tomar una decisión crucial. No se trataba solo de una exhibición, sino de entender la esencia de su arte y lo que significaba realmente para ella. Las mujeres del grupo representaban cada una su propia lucha, y, en cada trazo en el lienzo, Rosa sentía su voz resonar. De repente, el teléfono sonó. Era un mensaje de un viejo amigo de Javier preguntando por ella y haciendo alusión a algunos aspectos confusos sobre el maletín. El gesto la paralizó. Había llegado el momento de enfrentar no solo su nuevo futuro, sino también los ecos del pasado que la habían perseguido.
Mientras miraba el maletín cerrado, comprendió que su decisión no solo definiría su arte, sino también el camino hacia su redención personal. El cerrojo del pasado y del presente se encontró en un momento crítico. La necesidad de descubrir la verdad la instaba a actuar, pero esa verdad podría tener repercusiones inesperadas. Con el corazón acelerado se preguntó, ¿qué más podría haber detrás de esa revelación? La emoción y la ansiedad se entrelazaban mientras se preparaba para una confrontación que no solo cambiaría su arte, sino su vida. La decisión de Rosa de abrir el maletín se sentía como la primera pincelada en una tela en blanco. Sentía que cada movimiento requería una atención meticulosa, un momento de reflexión y también de valentía. Al abrir la tapa, el resplandor del dinero la deslumbró momentáneamente, pero también hizo que su mente comenzara a girar en espiral. No era solo una cuestión de dinero, era la conexión con Javier, su difunto esposo, y todos los secretos no revelados que podrían estar implícitos en aquella simple caja. Se preguntó si esa suma era un legado de su amor o un recuerdo de las sombras que había tratado de olvidar. Rosa aspiró hondo, sintiendo que aquella pintura que tanto anhelaba crear necesitaba también ser una diosa de su verdad interna. De acuerdo con el mensaje recibido, su viejo amigo estaba al tanto de algo más que lo que ella creía. Sin embargo, en lugar de amedrentarse, Rosa decidió utilizar aquellas emociones encontradas como catalizador. En su mente comenzó a forjar un nuevo proyecto, una serie de obras que explorasen la dualidad de su vida, entre el amor y la pérdida, entre el arte y el miedo, entre el pasado y el presente. Los días siguientes, su estudio se convirtió en un refugio de exploración. Con cada trazo sobre el lienzo, buscaba no solo capturar su esencia emocional, sino también la historia que llevaba consigo. En lugar de temer lo que el maletín simbolizaba, comenzó a ver las sombras de su vida como matices que enriquecían su obra. Rosa sentía que cada pincelada de su serie hacía eco de las luchas de Clara y de las demás artistas que, como ella, enfrentaban sus verdades personales. Al analizar sus propias experiencias, se dio cuenta de que la autenticidad no reside en la pureza de los materiales utilizados, sino en la sinceridad detrás de cada creación. Comprendía que el arte, en su forma más cruda, era un grito de la existencia y no necesitaba justificar su origen. Pero aún así, había una lucha interna que no podía ignorar. ¿Cómo podría reconciliar sus logros, su autenticidad, sin enfrentar el pasado? Una mañana, mientras comenzaba una nueva pieza, el timbre del teléfono sonó una vez más. Esta vez era Clara, quien parecía sentir la urgencia en la voz de Rosa, incluso a través de la línea. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. La invitación la sorprendió, y, en un instante de revelación, Rosa comprendió que no estaba sola en su camino. Decidió que compartir sus dudas podría ser un paso hacia la claridad. La conversación se convirtió rápidamente en un intercambio catártico. Clara, al compartir sus propias inseguridades, le hizo entender que el maletín no era solo un símbolo de un pasado oscuro, era también una medida de su valentía al abordar la verdad. Rosa tomó la decisión de involucrarse más en su propio proceso creativo, permitiéndose explorar algo que había reprimido, el deseo de contar su historia a través del arte. ¿Sería capaz de integrar todos estos elementos en una obra cohesiva y poderosa? Mientras la fecha de exhibición se acercaba, la pregunta pendía en su mente como un eco. Con el lienzo semicubierto por colores y trazos, pensaba en la confesión que debía hacer, no solo a sí misma, sino también a su audiencia. La revelación de su verdad cobraría vida en su arte. Sin embargo, cada nuevo detalle que añadía la acercaba al momento de la verdad. Mientras Rosa se preparaba para la exhibición y cuestionaba lo que había estado ignorando, una nueva inquietud apareció. El viejo amigo de Javier estaba decidido a acompañarla a la presentación. Y con su llegada, los peligros de su secreto podían convertirse en la misma base de su liberación. La presión aumentaba, pero también lo hacía su determinación. Se encontraba atrapada en un bello caos de creación y confrontación.
¿Cuál sería su declaración final al mundo y sobre todo a sí misma? Con un latido constante en el pecho, la pregunta resonaba dolorosamente clara. ¿Podría Rosa finalmente enfrentarse a sus miedos, aceptando lo que el maletín significaba en la totalidad de su vida? Los días transcurrieron con una intensidad palpable. El estudio de Rosa se iluminaba gradualmente, no solo por la luz natural que se filtraba a través de los grandes ventanales, sino por la chispa de creatividad que estaba floreciendo en su interior. Cada pincelada, cada mezcla de color, se convertía en un acto de resistencia. La presión del inminente encuentro con el amigo de Javier le recordaba lo que tenía que enfrentar. Pero, en lugar de ahogarse en la ansiedad, utilizó esa energía para profundizar en su proceso artístico. Decidió crear una pieza que funja como un autorretrato metafórico. Un lienzo colosal donde capas de colores brillantes se entrelazaban con zonas oscuras. Era un paisaje de contrastes, una representación de amalgamas que reflejaban su vida misma. Mientras le daba forma, cuestionaba si los matices sombríos debían permanecer ocultos o ser evidencia de una lucha digna de contemplar. La conversación con Clara aún resonaba en su mente como un eco de aliento y desafío. Rosa entendía, con cada día que pasaba, que su arte no tenía que ser perfecto, debía ser verdadero. Esa búsqueda de autenticidad la llevó a explorar su pasado de manera más cruda. Recordaba los momentos difíciles con Javier, las discusiones, las risas que se tornaron en llantos. Cada experiencia era un color que, si se combinaba adecuadamente, podría resultar en una obra magistral. Al final de cada jornada, Rosa se sentaba a escribir. Notas sobre su proceso, reflexiones sobre lo que significaba para ella ese maletín lleno de billetes, y cómo, aunque cargaba sombras, también le ofrecía la oportunidad de transformar el dolor en algo bello. La escritura se volvió su confidente, permitiéndole destilar sus miedos más profundos y convertirlos en poderosas fuentes de inspiración. Pero no todo era un remanso de paz. En los momentos de duda, su mente se llenaba con la preocupación por el amigo de Javier. La perspectiva de una revelación era intimidante y el morbo de sus secretos la aterrorizaba. Sopesaba si este viejo conocido podría entender sus luchas, si traería consigo no solo la carga del pasado, sino algo más que permitiría a Rosa reivindicar su historia. Una tarde, durante una de sus sesiones de pintura, se dio cuenta de que había algo más profundo en juego. El miedo a lo desconocido. La denominada exhibición no era solo una plataforma para mostrar sus obras, era la puerta a un mundo de confrontación y potencialmente a su libertad personal. Así que, en momentos de profunda reflexión, se cuestionaba si su arte podría ser su salvación o, por el contrario, su condena. El reloj marcaba los días que quedaban antes de la exhibición, y con cada amanecer también llegaban nuevos desafíos. La pintura, aunque liberadora, a veces la dejaba exhausta, sintiendo que el lienzo no solo contenía su historia, sino también su destino. Las perturbaciones de su mente cobraron vida en una conversación acalorada consigo misma. Cuando el momento de la verdad llegó, no podría presentarse como una artista sin abordar la esencia de lo que había encontrado en el maletín. La próxima vez que se encontrara con el amigo de Javier, tendría que decidir si estaba lista para ampliar su verdad o, por el contrario, si retrocedería frente a su propia narrativa. Así, Rosa se vio en una encrucijada moral: enfrentar el pasado con la firmeza que se requería o esconderse tras el velo de la inseguridad. Con su lienzo como testigo, comenzó a tomar decisiones atrevidas, sintiendo el impulso de vivir su verdad a través del arte, pero también el peso de la posible pérdida que le esperaba por ser auténtica. Estaba gestando una revelación monumental, algo que resonaría no solo en su carrera, sino también en la esencia misma de su ser. Mientras sus sentimientos encontraban su lugar en el cuadro, una nueva inquietud se apoderó de ella. El viejo amigo de Javier había anunciado que vendría acompañado. ¿Qué secretos traería consigo y cómo desafiarían su creciente fuerza? ¿Estaría Rosa lista para desvelar las capas de su vida, incluso si eso significaba confrontar lo que había temido siempre?
La semana se deslizó entre trazos y pigmentos, como si el tiempo se abandonara a la pintura en la que Rosa se sumergía. Cada día, frente al lienzo aún inacabado, continuaba explorando la dualidad de su ser. En sus manos, los colores parecían cobrar vida, en ocasiones vibrantes y alegres, otras veces oscuros y apagados. Esa lucha interna se convertía en un proceso catártico, donde sus temores y anhelos chocaban y se entrelazaban de manera inevitable. Pensó en el amigo de Javier y su inminente visita. Más allá del miedo a lo que pudiera decir, albergaba un rayo de esperanza. Quizás su encuentro le brindaría la oportunidad de cerrar viejas heridas, de salir de la sombra de su esposo y redefinirse. Este cambio de perspectiva la llevó a preguntarse si pensaba en Javier como un ancla o si aún lo veía como un reflejo de su propia inseguridad. Los murmullos que desde dentro de ella se manifestaban como un diálogo complicado se traducían a un lenguaje de acción. Esa noche, una vez más, planeaba encerrar su inquietud en las palabras bailando sobre el papel. Las páginas del diario se completaban con letras fervorosas, pero no solo eran desahogos, eran declaraciones de intenciones. Eso era un acto de valentía, quería pensar. Mi arte será mi testamento, escribió una noche. Esa frase resonaba como una promesa. Decidida, se retó a sí misma a crear una pieza que no solo reflejara su identidad, sino que también abordara su dolor, su pérdida y todas las capas que la habían llevado hasta este momento. ¿Podría ser entonces que la iluminación de su estudio no era solamente por la luz, sino por la luz que brotaba desde dentro? Rosa comenzó a experimentar con texturas y técnicas, desafiándose a sí misma. La pintura al óleo empezó a mezclarse con acrílicos y collage. Los elementos inesperados se introdujeron en su arte, como fotografías rasgadas de su pasado, retazos de papel que simbolizaban momentos de desdicha, entre las que se colaban instantes de alegría congelados en el tiempo. Esa simbología se convertía en un mapa, un espejo multifacético donde el espectador podía atisbar lo crudo de su historia. Con cada capa de su obra, la ansiedad por la llegada del amigo de Javier crecía, pero transformándose en energía creativa. Su historia se revela a través de los colores, haciendo confrontar a Rosa con sus propias sombras, esas que hasta hacía poco había preferido ignorar. Comenzaba a reconciliarse con su pasado, a aceptar que cada sombra que había arrastrado tenía su propio lugar en la paleta. La noche previa a la visita, Rosa se sentó en el suelo de su estudio. Con el lienzo frente a ella, se dejó invadir por emociones antiguas que parecían disolverse, como si cada trazo la acercara un paso más hacia una nueva versión de sí misma, una mujer que no se dejaría vencer por el dolor. Cuando la mañana llegó con su luz cálida, la sensación en su pecho era un intríngulis amplio de posibilidades. Miró de nuevo la obra en la que había volcado tanto, su verdad, sus miedos, sus luchas. Y en ese instante tuvo una revelación deslumbrante. No solo se esfuerza por ser comprendida, sino que había encontrado en su arte no una manera de huir del pasado, sino un camino para enfrentarlo. Las horas siguientes estarían marcadas por el encuentro con su antiguo pasado, pero algo dentro de ella parecía resonar con una fuerza renovada. Su mentora, Clara, había dicho que el verdadero arte surge del dolor, y al fin sabía que el suyo podía ser una declaración tanto personal como universal. Sin embargo, el nerviosismo regresó. El timbre sonó, y el eco de aquel sonido la hizo sobresaltar. La realidad de lo que estaba por presentarse se materializaba, envolviéndola en una atmósfera densa. ¿Estaría realmente lista para escuchar? La pregunta la acechaba, pues se decía que esta sería su última prueba. La puerta se abrió y allí, al otro lado, estaba el amigo de Javier, no solo en compañía de sus recuerdos, sino con una información que podía cambiarlo todo. Había llegado el momento de enfrentar. Rosa respiró hondo mientras el aire parecía comprimirse a su alrededor. Aquel momento que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo había llegado. El ruedo del timbre había sido un llamado a la acción, un puño de empuje que la instaba a confrontar no solo sus temores, sino a dar cierre a un capítulo doloroso de su vida. Al abrir la puerta,
El rostro que tenía frente a ella le era familiar pero también extraño. El amigo de Javier representaba un eco de su pasado, una presencia que había arrastrado consigo una carga de recuerdos y emociones no resueltas. Sin embargo, esta vez Rosa se sintió diferente. La confianza que había cultivado a través de su arte emanaba como un halo alrededor de ella. «Hola, Rosa», dijo él, su voz resonando con una mezcla de familiaridad y tensión. «Tenía que verte. Hay algo que debo contarte. No es fácil, pero es importante». Rosa lo condujo dentro mientras sus pensamientos se arremolinaban. El peso de sus decisiones pasadas comenzaba a deslizarse de su espalda, un proceso de liberación que había empezado en su corazón, pero que necesitaba materializarse en su charla. Mientras se sentaban, la tensión en la habitación era palpable, pero Rosa estaba decidida a enfrentar cualquier verdad que él pudiera traer. «Javier dejó un legado», comenzó el amigo, su tono haciéndose serio. «No es solo el dinero que encontraste, es un mensaje que él dejó para ti, para que continuaras el camino que habían planeado juntos. Él siempre creyó en ti y en tu arte, incluso en sus últimos momentos». Rosa sintió que el suelo se desvanecía debajo de ella. Las palabras caían sobre su corazón como lluvia después de una sequía. Todo lo que había estado eludiendo, todo lo que había temido, ahora se le presentaba con una claridad impresionante. Sabía que debía encontrar la fuerza para recibir esa verdad sin que la culpa enturbiara su camino. Él quería que usaras esa herencia para darle voz a aquellas que no la tienen, para que el arte no fuera solo un medio de expresión, sino un vehículo de cambio, continuó el amigo, su mirada fija en los ojos de Rosa. Sabía que si alguien podía hacer eso, eras tú. Por eso, sin fijar condiciones, dejó lo que había encontrado en aquel maletín para ti. Rosa sintió un torrente de emociones. El maletín, que había simbolizado su angustia y sus temores, ahora se transformaba en un símbolo de esperanza y propósito. Con su voz en alarma, recordó cada momento de lucha y superación. Ya no se trataba solo de lo que había perdido, se trataba de lo que podría construir. Con una convicción renovada, Rosa se levantó y se acercó a su lienzo. «Entonces, esto no es solo mi historia, es un llamado a otras mujeres como yo, y esto es lo que tengo que compartir», afirmó, mientras una sonrisa iluminaba su rostro. El pasado ya no la gobernaría, el legado de Javier se convertiría en su musa, y en lugar de sucumbir al miedo y la culpa, transformaría su dolor en poder. La exhibición que había planeado se volvió un símbolo que representaría no solo su viaje, sino el mensaje profundo que Javier había dejado para ella. Se propuso que sus obras no solo relataran su vida, sino que sirvieran de recurso para el empoderamiento de otros, especialmente mujeres, animándolas a abrazar sus historias. Las semanas pasaron y con cada pincelada, Rosa involucraba más su pasión. Con cada trazo, su destino se reescribía. La exposición se acercaba y ya no solo sería una muestra de arte, sino una plataforma de cambio. Integró su historia y la del legado de Javier en su obra, creando una colección que hablaba de resiliencia y esperanza. El día del evento llegó como un torrente de energía positiva. La sala estaba colmada de visitantes, amigos, conocidos y de mujeres que la habían escuchado a través de su arte. Cuando presentó su trabajo, una mezcla de nervios y emoción recorrió su cuerpo. Cada pieza era una declaración, una conexión con su historia y un eco de todos los que habían compartido sus luchas. Mientras abría su corazón ante el público, no solo expuso sus obras, sino también la esencia de lo que significaba ser un artista en constante metamorfosis. Al finalizar la presentación, el aplauso resonó en el aire como una oleada de apoyo y validación. Rosa no solo había logrado exhibir su arte, sino que había cumplido con el legado que su esposo había dejado. El encuentro con el amigo de Javier no había sido solo una confrontación con su pasado, sino un reflejo de su nueva realidad. Había dejado atrás la sombra del dinero. Ahora, cada centavo representaba un compromiso hacia el propósito que había decidido abrazar.
En ese instante de triunfo, Rosa entendía que la transformación completa estaba en ser fiel a sí misma y a sus pasiones, creando puentes en lugar de muros. Su viaje concluyó en el reconocimiento de que su verdadero legado reside no solo en la herencia de su esposo, sino en su nueva identidad como artista, madre y defensora de la verdad. Se sintió capaz de enfrentar al mundo, empoderada por su historia y dispuesta a seguir inspirando a otros. Rosa había alcanzado no solo un logro profesional, sino también personal, demostrando que el arte puede transformar no solo la vida de quien lo crea, sino también de quienes lo ven. Su viaje culminó en la certeza de que la vida es una tela en que cada quien puede pintar su propia historia, repleta de colores y matices. Este es el momento de que ustedes, queridos seguidores, se unan a esta travesía. Necesitan suscribirse ahora. No dejen escapar la oportunidad de seguir viviendo historias como esta. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más corazones como el de Rosa. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre esta obra maestra de transformación. Y por último, no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión inspiradora. Hagamos que nuestras historias de superación personal se extiendan y resuenen.